este es un proceso creativo y de producción musical. Realmente arrancó con un proyecto de investigación-creación que nació específicamente en la universidad a finales del 2019. Vino toda la pandemia y nos afectó muchísimo, nos retrasó muchos procesos, pero ya finalmente se terminó. Y lo bueno de esto es que este proceso investigativo, creativo, no solamente quedó en un proyecto, sino que se escaló a un producto, se escaló a un producto discográfico, el cual se llama Entornos Uno, el cual contiene las piezas que se crearon y que se produjeron en este proyecto de investigación, más otras que se añadieron, que las vamos a ver, ir viendo en esta presentación precisamente. Entonces, como les decía, esto es un resultado de un trabajo de investigación que se realizó a partir de los sonidos ambiente de aquí de la ciudad de Ibagué, donde yo estoy ubicado, una ciudad que está a más o menos unas 4 o 3 horas de la ciudad de Bogotá, de la capital. Y sobre estos sonidos ambientes se creó, se hizo toda la parte creativa de la composición y obviamente la parte de la producción. Y el resultado sonoro, pues ese es precisamente el que vamos a escuchar ahora en un momento. Hubo unas fases que se desarrollaron, en primera medida una captura de los sonidos ambiente, una preproducción de estas 3 piezas sonoras, que ahí es un trabajo muy interesante y siempre les digo a mis estudiantes de producción musical precisamente, la fase de preproducción para mí es una de las más importantes porque es donde se definen absolutamente todos los aspectos musicales y extramusicales de las piezas que uno esté produciendo, las canciones, de las obras, lo que se esté en ese momento haciendo. Y ese momento, esa fase de la preproducción es muy importante porque definen muchas cosas. Aún así, en el proceso de producción, en el proceso de grabación, de mezcla, pues se van cambiando algunas cosas, ¿cierto? Es lo más normal, pero siempre partiendo desde el punto de partida de la preproducción y es un punto muy importante y por eso vamos a hablar un poquitico de cómo se fue, cómo se gestó todo este proyecto. Entonces, inicialmente para hablar de la fase uno, entonces se hizo la captura de los ambientes, como les decía, se utilizaron de manera muy sencilla una grabadora, este tipo de grabadoras para ir a los sitios específicamente y grabarlos. Se escogieron 3 sitios de aquí de la ciudad de Ibagué que a nuestro parecer eran muy emblemáticos. El primero de ellos, los sonidos ambientes del Conservatorio de Ibagué o la institución educativa Amina Melendro de Pulesio. Esta institución, como se pueden dar cuenta, es una institución que queda, ahí lo pueden ver en, en las imágenes, tiene una planta física muy bonita, muy interesante, porque es que es fuera de la ciudad, no está como dentro de la ciudad, sin embargo es muy cerca, fuera de la ciudad, y aparte de eso, pues eso es un conservatorio, ¿correcto? Entonces los chicos entran allí desde sexto de primaria, de bachillerato, perdón, van hasta 11, pero durante todo su transcurso ven su instrumento, se desarrollan en su instrumento, hacen parte de agrupaciones, ven solfeo, ven entrenamiento auditivo, armonía, todas las partes musicales y obviamente las partes académicas o las clases académicas comunes y corrientes de todos los colegios, como biología, matemáticas y todo esto. Pero entonces tiene ese componente bien importante que es el transcurrir de la música desde una persona muy joven que entra desde sexto, desde no sé, tal vez 11 años, 12 años, hasta que finaliza a sus 17, 18 años en su bachillerato. Entonces se tomaron estos ambientes, estos lugares, en donde en la primera imagen veo un ensayo, se ve el ensayo de la orquesta de los docentes, de los profesores de la institución, una grabación en la cancha, en el lugar donde ellos salen a descanso, a recreo, y la parte de los instrumentos, donde ellos estudian instrumentos, que es una parte muy, como lo pueden ver ahí, como muy verde, sí, con mucho, mucho parte ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre. De, de, de naturaleza para poder estudiar y es algo muy interesante, cómo se conecta lo uno con lo otro, ¿no? La naturaleza con los instrumentos y con la música, es una cosa muy apasionada para mí. Eso lo vamos a escuchar, de por sí que eso es lo más bonito, poder escuchar esos ambientes en medio de la música que se creó a partir de esos ambientes. Otro de los lugares fue precisamente el Cañón del Conveima, un lugar muy turístico de aquí de la ciudad, en donde las personas regularmente lo visitan los fines de semana porque pues, es un lugar un poco más frío de la ciudad, rodeado de montañas, rodeado de verde. Esas tomas se hicieron muy temprano, desde las 5:30 de la mañana se fueron a hacer las tomas hasta más o menos 7:30 de la mañana, el amanecer, entonces podemos escuchar el río pasar, podemos escuchar
el canto de las aves, ¿sí? Y este fue como la base para poder hacer la creación. Y finalmente se tomó la carrera tercera de la ciudad, que es una carrera peatonal, totalmente peatonal, muy llena de comercio. Llega a un punto, obviamente, donde se cruza con las calles y ahí pues, el paso de las motos, de los carros, de las busetas, de todo. Pero entonces nos podemos dar cuenta que entre los tres son muy contrastantes. El primero de ellos, un ambiente muy musical, ¿cierto? De enseñanza, de aprendizaje de muchos niños. El segundo, un ambiente muy verde, muy naturaleza, muy animales, río, sí, entonces es muy distinto al anterior. Y el último de ellos es el recorrido por la carrera tercera, que es un sonido muy urbano, muy urbano. Entonces está el perifoneo de los vendedores, están los carros, está la gente pasar, la gente hablando, la música sonando en todos los diferentes establecimientos comerciales que uno pasa por allí. Esos son básicamente los tres ambientes que se escogieron y para los cuales se hizo una primera preproducción. La primera de ellas, voy a mostrarles cada una de estas tres. Les hablo de tres inicialmente porque fue lo que se desarrolló en el proyecto de investigación, pero luego se convirtió en cinco. Ya vamos más adelante, lo vamos a ver, que es el que se convierte en Entornos 1, que es la creación y producción musical a partir de los sonidos ambiente de la ciudad de Ibagué. Entonces, este primero que les contaba ahorita, que bien vimos las imágenes, que es la institución educativa Amina Melendro, el Conservatorio de Ibagué. Como les decía, es un ambiente sonoro muy musical, una percepción muy cultural, muy de unión, muy de diversión, ¿sí? Muchos niños. Entonces, en esta primera reunión que hicimos con el maestro Luis, que fue el encargado también de la producción y de la composición de una de las piezas, pudimos como empezar a decir, bueno, ¿qué percibimos nosotros después de escuchar estos ambientes que se grabaron? Entonces, ¿qué instrumentos podríamos utilizar como asemejando lo que pudimos escuchar o tomando como recurso primario lo que pudimos escuchar? Entonces están ahí en estos primeros dijimos, bueno, podemos colocar algo de violín, de instrumentos de viento, en percusión podemos utilizar algo de instrumentos de membrana, instrumentos de cuerda pulsada como instrumentos de música folclórica andina colombiana. Los formatos, entonces estuvimos como indagando, bueno, podemos hacer algo de esta manera, igual en lenguaje melódico y armónico, también lo pudimos como ir mirando. Por eso vuelvo y repito, esa parte de preproducción como que es indagar en muchas cosas y tomar decisiones también en otras. Una descripción de la parte de cómo se grabó, cómo podía grabarse, entonces era como una grabación en bloque, como algo muy musical, una composición con elementos folclóricos, un desarrollo melódico muy claro, muchas cosas en bloque, como les dije ahorita. Entonces, esa fue la idea porque esa fue la percepción, sobre todo, por ejemplo, cuando estaban ensayando la orquesta, pues obviamente era un grupo de personas unido, tocando, interpretando una obra. Recuerdo que estaban tocando precisamente el segundo movimiento de la Sinfonía número 5 de Beethoven, en donde se escuchan muchos estos acordes, estos instrumentos en bloque moviéndose. Entonces, parte de la composición, ahorita lo vamos a escuchar, fue precisamente de esa, ¿sí? O sea, ese fue el punto de partida para poder hacer y decidir cómo se hacía la composición. Entonces, la segunda pieza, que se llama Juego, que es la del Conservatorio de Ibagué, institución educativa, bueno, perdón, la primera pieza de la que estoy hablando, este fue el formato que se eligió, aquí está pues una muestra de la partitura, y el formato en que se creó fue el clarinete en si bemol, el violín, el violonchelo, un bajo acústico, piano, tambora, el sonido de un plato, de un ride, y un multipad, que desde el multipad es donde se reproducen los sonidos ambientes, ¿correcto? Los sonidos ambientes que se grabaron porque están mezclados allí precisamente. Este 6 significa que tienen que ser un multipad de 6 pad, valga la redundancia, para poder en cada uno cargar un sonido diferente. Eso fue lo que se especificó y eso está especificado precisamente en la partitura. La segunda pieza, que fue el Cañón de Conveima, estuvo a cargo del maestro Luis Alberto Ramírez, fue el que hizo toda la creación y parte de la producción musical de esta pieza.
en sonoro, un ambiente sonoro, como les decía, muy de naturaleza, muy de una percepción muy tranquila, muy de mucha frescura, ¿sí? Utilizando instrumentos de clarinete, claro, como el clarinete, de viento como el clarinete, flauta, saxo alto, la percusión como en semillas, esterillas, palo de agua, shaker. Esta fue, vuelvo y repito, la preproducción, esa fue como la idea inicial, pero aquí les vuelvo y les muestro la segunda partitura, que es la inmensidad, en donde ya se definió. Después de tener ese punto de partida, precisamente el maestro Luis definió, dijo, ok, vamos a hacerlo sobre vientos. Entonces escogió flauta, clarinete, saxo alto, escogió la guitarra acústica, una tambora andina colombiana y la banda magnetofónica. Ahorita precisamente el maestro Luis va a hablar específico de esta obra y lo vamos a escuchar también. Y la última pieza fue Cambiante, se llama Cambiante, que fue sobre la calle peatonal de la carrera, perdón, la calle peatonal, o sea, la carrera tercera, calle peatonal se refiere al hecho que no pasan carros por allí. Un ambiente sonoro muy urbano, como les decía en un principio, se percibe pues como el caos, como el bullicio, ¿sí? Como muchas cosas van pasando en este sitio a medida que uno va caminando por allí. Entonces, finalmente se decidió colocar lírica en esa canción, una melodía y una lírica, una modelo de preproducción y de producción muy de laboratorio, o sea que como que se van creando las piezas y se va haciendo por capas, se tiene una base, luego sobre eso se monta otra y otra y otra, a diferencia de, por ejemplo, Juego, que se hizo ya una grabación más en bloque. Entonces ahí podemos ver cómo cada una de las piezas es diferente desde su creación hasta su producción, cómo se pensó de tal manera para que se percibiera diferente, se emitiera algo diferente y asimismo se gestó de una manera diferente cada una de las tres piezas. Aquí podemos ver la partitura de Cambiante, cómo fue, y el formato que finalmente quedó en Cambiante fue una voz, tiple, guitarra eléctrica, piano, saxo barítono, el bajo eléctrico, sintetizadores, loops. Recuerdo que también se le colocaron muchas cosas en arreglos en voces con vocoder, o sea, muy urbana la canción como tal, ¿sí? Ya se van a dar cuenta ¿por qué el nombre de Cambiante? Porque se van a dar cuenta que está cambiando todo el tiempo precisamente la canción. En la fase de producción, ya yendo a estar directamente en el estudio, podemos ver cómo Juego, que fue la primera pieza que les mostré en la preproducción. Entonces, Juego, que es sobre el Conservatorio de Ibagué, esta obra la compuse yo y podemos ver que fue una grabación en bloque, perdón, y algunas cosas en capas, pero la mayoría fue en bloque. Entonces, aquí podemos ver en el formato que fue escrita, que fue para violonchelo, violín y clarinete, cómo se utilizó una toma AB en micrófonos para hacer la captura de los instrumentos, y eso se puede percibir, se puede percibir en el audio. Ahorita vamos a escucharlo precisamente para que ustedes se den cuenta de ello. Y aquí tenemos entonces precisamente la audición. Vamos a escuchar entonces Juego, les recomiendo, si tienen auriculares, mucho mejor, unos grandes, no estos chiquiticos que yo tengo puestos, sino unos grandes para ustedes poder escucharlo y poder percibir todo esto, sobre todo porque hay cosas que suenan muy suaves porque son precisamente los entornos.
Entonces esta obra, como les decía, está basada en los sonidos ambientes del Conservatorio de Ibagué, del colegio como tal, de la institución educativa. Eh, no sé si lo alcanzaron a percibir, pero pues inicialmente eh, comienza como esta parte de los chicos como en un patio, como sonando, como hablando, ¿sí? Como allí como un pequeño bullicio muy bajito de los niños allí en un patio, y luego empiezan los instrumentos a sonar, que como muy en bloque, y lo que se quiso percibir allí, lo que se quiso dar a entender allí es cómo se puede escuchar, por lo menos en un salón, un pequeño conjunto de cámara, y que va uno acercándose y va llegando y como que llega uno al sitio y ya puede escuchar más claramente qué es lo que está ensayando, muy en bloque, muy juntos todo el tiempo. Hay una parte, voy a hablar como tres cosas como importantes aquí. Hay una parte en donde suena un timbre de descanso, cuando los niños salen a descanso, y empieza otra parte totalmente diferente, como un poco más movida. Eh, lo tomé como precisamente un cambio de una etapa a otra de la composición. Y finalmente, otra cosa para notar aquí en este proceso de composición y de producción, fue que en la parte final podemos escuchar unos saxofones desafinados, se escuchan desafinados, precisamente porque se tomó la captura donde estaban los niños aprendiendo a tocar el saxofón, estaba su profesor, creo que eran como 3 o 2 niños allí aprendiendo a tocar saxofón. Obviamente uno entiende que cuando un chico está aprendiendo, muchas cosas no salen como uno espera, la desafinación, notas que no suenan, ¿cierto? Como le dicen los gallitos, estos que suenan cuando está el saxofón tocando y que sale una nota muy aguda porque emite un chorro de aire muy fuerte. Todo esto y quedó allí. Y precisamente como se escucha tanta disonancia porque se escucha precisamente los estudiantes aprendiendo como la misma partitura o tal vez algo muy similar, y obviamente se choca una con la otra a pesar de que ellos están alejados, pues justamente lo quise hacer lo mismo con el primer eh, grupo que empezó a sonar, que es el clarinete, el violín y el cello, haciendo una especie de canon en donde hay muchísimas disonancias, precisamente por eso, porque eso fue lo que se percibió allí en ese ambiente. Este juego, esta fue una de las primeras obras que se grabaron. Como les dije en un principio, cuando estamos hablando de la parte de producción, este se grabó en bloque en su mayoría, por lo menos lo que son los instrumentos de clarinete, violín y cello, para poder tener esa unificación, esa generación de armónicos, y todo esto se grabó precisamente en bloque, esos 3 instrumentos. Y luego pues se fueron mezclando algunas cosas, otras pronto se reforzaron en algún violín, algunas partes, recuerdo. También la parte de percusión, pues sí, obviamente se grabó directamente en el estudio, obviamente no en bloque, sino ya sobre lo que ya estaba en bloque grabado. Bien, Inmensidad. Inmensidad es una pieza bien interesante. Bueno, básicamente aquí viendo todo el contexto en que se desarrolla este congreso y preparando un poco lo que voy a decir realmente, pues, de las 3 piezas que se compusieron dentro de este marco, yo solamente compuse una, pero es bien interesante pensar que el maestro Carlos Jurado fue el que hizo el ejercicio de captura en el cañón del Conveima. Es bien interesante este espacio. Uno, digamos, es una práctica compositiva de un espacio que yo no conozco y que me tocó hacerme una imagen virtual del espacio, interactuar con la grabación únicamente para poder establecer un discurso estético, narrativo, compositivo que, pues digamos que un poco nacido de esa traducción que nos da la captura. Sí, es un poco particular porque cuando uno está dentro del espacio uno puede hacerse una lectura completamente sensorial, con todos los sentidos, con percepciones desde lo visual, desde cómo huele, cómo se siente, que pueden ampliar esta perspectiva y sin embargo yo tenía que construir una imagen virtual del espacio a partir de las grabaciones. Esto, y sin caer también en los clichés de lo que significaba utilizar la naturaleza como un objeto, como un insumo. Entonces, digamos que esa fue la primera tarea. Entonces, digamos que la pieza tiene varias particularidades. Eh, Me gustaría que la escucharan primero, también les recomiendo que la escuchen con audífonos y les explico un poco del proceso compositivo y pues, de todo el cuento.
Bien, la obra de inmensidad, digamos que fueron varios elementos importantes para cuando se trabajó la obra, como lo dije antes. El hecho de que el espacio es un espacio virtual para mí, no lo conozco, ¿sí? Nunca he estado ahí. Digamos que tenía que ser una imagen mental de todo este viaje, de todo este caminar. Entonces, en un principio, la pieza fue compuesta para ser interpretada, para ser ejecutada en vivo. Entonces, digamos que lo que pensé primero fue el concepto de la cinta magnetofónica aquí arriba, si ustedes pueden ver, se ve metrónomo en la cinta magnetofónica, porque la pieza está pensada que para el momento del ensamble tenga una guía de metrónomo, porque lo que se hizo fue intervenir estos audios que el maestro me entregó, recortar ciertos elementos que me parecieron supremamente significativos para la elaboración del discurso narrativo, inclusive algunos sincronizarlos que sirvieran en el momento en el que los músicos perdieran el apoyo del metrónomo, les sirvieran a ellos para poder tomar una referencia. Obviamente en otros momentos es completamente aislado, y lo primero que hice fue construir este soporte fijo o esta banda magnetofónica sobre la cual los músicos iban a interactuar. Y escribí la pieza tiene, pues digamos que está pensada realmente en 4 secciones o en 3 secciones generales, en donde tenemos precisamente una idea de la que estuve trabajando muchísimo. Son 2 ideas las que quiero que se reflejen un poco en la pieza. Es el entrar y tener un viaje dentro del cañón, ¿sí? Realmente esa es un poco como la impresión sensorial que quiero dar, que hay un crecimiento y a su vez hay otra idea, aparte de este viaje dentro de la percepción del espacio, es que cada uno de los elementos tiene un tempo o una organización temporal completamente independiente, pero que en procesos muy grandes, casi como isorrítmicos, se van a encontrar. Eso quiere decir que hay ciertas libertades rítmicas al interior de cada uno de los instrumentos. A veces es un poco difícil el ensamble, ya les digo qué pensé, pero más allá de eso es el hecho de que en cada, qué sé yo, 30 o 32 pulsos o 32 corcheas nos vamos a encontrar en un punto que nos puede servir de unión, pero al interior del proceso, como pasa en la naturaleza, simplemente las cosas van sucediendo a su ritmo y ese ritmo independiente al final termina siendo una cualidad rítmica completamente inherente al espacio, que tiene un orden extraño. Esa fue la idea en la mayoría de las secciones, ¿sí? Y por eso digamos que tengo ciertas necesidades desde lo gramatical, como esa escritura de 6/8 más 2/8, ¿sí? Que está ya no pensada tanto desde el pulso, sino que está pensado a partir
de ciertos regímenes acentuales que me permite establecer cierta uniformidad o cierto tratamiento métrico interno por cada uno de los músicos. La pieza está escrita para el formato, es flauta, clarinete, saxofón alto, guitarra acústica y tambora. En un principio se ha pensado meter esterillas y palos de agua, pero pues en últimas hay agua y hay viento, pues digamos que sentía que esto era como, pues ya el mismo audio me lo está dando, mientras que la tambora me va a permitir dar una sensación mucho más tangible de acentuación métrica y de acentuación rítmica, que también era mi interés. Cuando uno camina, cuando uno está dentro de este viaje, tiene como que este tipo de percepciones. Sin embargo, la pieza todo el tiempo está jugando con dos elementos técnicos que son imitaciones y mucho subdivisiones irregulares, digamos estos cuatrillos, muchos dosillos, de elementos que se repiten todo el tiempo. La pieza, pues como les digo, fue compuesta para ser interpretada en bloque. Entonces, pues me imaginaba yo en algún momento de mi vida con los músicos explicando esto. Sin embargo, en la pandemia nos encontramos con que tocó hacer un proceso de captura independiente. Yo capturé unas cosas, se capturaron aquí en Bogotá también con la ayuda del maestro Ricardo Londoño. Y otras cosas se capturaron en Ibagué por parte del maestro Carlos Jurado. Eso trajo una cantidad de elementos. Primero porque habían cosas que sabía yo que iban a ser un poquito complicadas, como de darles a los músicos como ciertas tranquilidades, y yo no sé por qué los músicos a veces sienten que uno los está invitando a que hagan un examen de solfeo, mientras que uno como compositor sí siempre tiene que pensar que por más difícil que sea su obra, tiene que tener unos elementos claros o poder explicar la manera en que uno está pensando la elaboración de la música, ¿sí? La manera de interpretar. Entonces, digamos que generalmente cuando escribo siempre pienso en cuáles dificultades pueden tener tanto el ensamble como el músico para tocar determinadas cosas, para sentirlas como las estoy sintiendo, y que puedan trascender cosas que les pueden parecer difíciles y que son difíciles, sí, pero vuelvo y digo, lo importante de la obra es que suene todo este tipo de elementos de 6 octavos más 2 cuartos, 6 octavos más 2 octavos, 7 octavos, 6 octavos, 5 octavos, 4 octavos, 3 octavos, que obviamente uno dice, bueno, este man está completamente chiflado. Hay una narrativa, hay un interés narrativo que es precisamente acercarse a un punto. Estamos llegando a un punto en donde donde van a suceder cosas. Estoy acelerando esta acentuación métrica sobre el pulso 1 para dar una sensación de llegada a algún lugar. Obviamente, leerlo como está escrito, aunque la agrupación de los pulsos nos puede funcionar, hay otras maneras desde la dirección o desde la explicación del compositor. Es importante que uno como compositor también pueda dialogar con los músicos y esto, para poder que esto no sea una tarea difícil. Lo mismo con esa sección, que sería como la sección C, que tiene, se falsea la sensación que tenemos siempre de 6 octavos con un con 2 cuartos al principio, taca, taca, tiki, titara, taca, tiki, 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 taki, tipari, tiki, tiki, que es la línea del saxofón, taca, taca, tiki, tipara, taca, tiki, tiki, taca, taca, tiki, tipari. Tenemos una sensación rítmica en el compás de 2 cuartos más 6 octavos, un poquitico más larga. Esto creo yo que fue de las partes más complejas de explicarle a todos los músicos. No sé cómo le habrá ido al maestro Carlos con el clarinete, no tuve mucha comunicación con el clarinete, pero por lo menos con la guitarra, con el saxofón, para poder tener esta sensación rítmica, acentual, que va más allá de la subdivisión, del pulso constante, que entra más dentro del concepto de clave. Esto, pues digamos que la pieza, pues digamos, trae muchas dificultades. Una de las dificultades más pues, digamos, identificables es básicamente que desde el principio se concibió como una pieza para ser tocada, y se dieron las herramientas, digamos que se cuentan con las herramientas para que la pieza pueda ser ejecutada en cualquier momento, como la banda magnetofónica con el metrónomo, la utilización de un metrónomo para cada uno de los músicos, para que ellos puedan seguir su parte, y la necesidad también de poder lograr un flujo mesural, métrico, colectivo. El haberlo hecho como lo hicimos trajo unas dificultades. El pensarlo ya en la grabación multipista, el poder dialogar con cada uno de los músicos, estoy muy satisfecho con el resultado. Y me da, y pues una de las maneras bien interesantes, a diferencia de la pieza anterior, en donde los elementos grabados del ambiente están funcionando, están siendo disparados por medio de un pad.
este elemento del ambiente, que es nuestro eje conductor de todo el discurso, está creado para que el músico interactúe en vivo con él todo el tiempo, está actuando como un elemento musical. Y hay una pregunta ahorita sobre referencias, claro, digamos referencias importantes como el compositor Mauricio Benjarano, en donde aparte de esto, digamos que uno puede interactuar en términos de ingeniería con parte de la banda magnetofónica y crear otro tipo de elementos, pero por ahora, digamos que este fue el primer espacio para desarrollar una pieza con estas características. Considero que sin conocer el espacio, hace poquito me vi con el maestro Ibagué y decía, pues tengo que ir y conocer a ver si la percepción de lo que escribí es cercana a la percepción de lo que recibo cuando estoy en el espacio. Sí, no lo sabré hasta que vaya, pero el ejercicio está hecho y siento yo que el ejercicio puede aportar una manera diferente de concebir y de crear. La siguiente pieza se llamó, o se llama Cambiante. Esta fue sobre la carrera tercera. Tanto la composición como la producción fue distinta y eso es una de las cosas que se quiso hacer en el proyecto, mostrar cómo se puede producir de diferentes maneras, porque hoy en día, y pues lo critico mucho, siempre hablando precisamente con otro ingeniero, un ingeniero de grabación, hablábamos acerca del tema y decíamos, hoy en día el trabajo del productor musical está en cierta medida eh, menospreciado, ¿sí? O tal vez mal construido en la mente de muchos, ¿sí? Entonces le llamamos a un productor musical a una persona que simplemente programa un loop en un FL Studio, en un software, eh, y ya, y ese es el productor musical, ¿sí? Pero no tiene ni idea cómo puede grabar una voz, no tiene ni idea cómo puede grabar una batería, no tiene ni idea de qué técnicas poder utilizar para poder capturar ciertos instrumentos. Entonces ahí es donde empieza realmente lo interesante, ¿sí? Teniendo en cuenta que un productor musical debe tener estos dos competencias muy claras, que es uno, las herramientas musicales y dos, las herramientas para poder manejar toda la parte sonora, específicamente la parte de la grabación y de la mezcla, ¿correcto? Entonces, entre más herramientas tengan, entre más percepción, entre más elementos tenga de estos que acabo de decir, pues obviamente mejores resultados va a tener en lo que se propone a realizar. Sí, mejor concepto va a poder tener en su cabeza para poder desarrollar proyectos. Entonces, bueno, aquí un paréntesis que hice, pero pues fue una de las cosas que se quiso hacer en Entornos uno, mostrar y hacer de diferentes maneras esta creación, esta producción musical de estas piezas. Entonces, para eso, este tema de cambiante, como les decía hace un momento, este tema fue hecho muy como de laboratorio, muy como, primero hacemos la parte de percusión, luego sobre la percusión empezamos a crear un bajo, una línea melódica del bajo, luego del bajo empezamos a meter guitarras, piano, armonía, aquí cambiamos, sí, como que muy todo en el software para empezar a hacerlo. Obviamente se grabaron cosas, como se pueden dar cuenta, se grabó un piano, se grabaron las guitarras con amplificación, utilizando las técnicas correctas para hacerlo. Bueno, entonces, y el resultado de este es esta obra que vamos a escuchar, una obra muy distinta a las otras dos, y de por sí que entre las tres son muy distintas. Este es un sonido un poco más urbano. Vamos a escuchar como cosas más comerciales, digámoslo así, más de por sí que estoy cantando allí, hay una parte de la voz vocal, en donde hay también una lírica y hay un mensaje allí. Algo para notar, escuchen algo muy interesante que son los cambios, por eso se llama cambiante, porque fue la percepción que yo tuve al andar y al capturar el audio en la carga tercera, que son ambientes que cambian constantemente, de por sí hasta el simple hecho de uno ir caminando y encontrar un parlante de un establecimiento comercial, sonando una música y uno avanza un poco más, unos metros más, y la música ya el otro establecimiento es otra distinta, ¿correcto? Entonces, todo el tiempo va cambiando, la gente pasando, la gente hablando, todo esto allí, los vendedores ambulantes, todo esto hace que suene de esta manera, muy cambiante. Entonces, van a escuchar que como tal la pieza viene de un género pasando a otro, pasando a otro, pasando a otro. Y otra parte ahí también interesante es cómo la melodía
que se hace con la voz a partir de la mitad de la pieza hacia adelante, también va cambiando, ¿sí? La melodía como tal. En un principio la melodía va subiendo, luego empieza a bajar, luego empieza a cambiar, a medida que se repite, va cambiando la melodía. Espero que lo puedan percibir ahorita y lo mismo les recomiendo. Entonces, pónganse unos buenos auriculares y dejen escuchar aquí, irse un poco con un poco de la música que les voy a mostrar. Cambia todo, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambiante, todo está en constante cambiante, el día y la noche, el sonido resonante. La gente dice frases, algunas son vibrantes, otras lo que quieren es menguarte. No dejes que te apaguen, insiste hacia adelante, ignora la arrogancia, el orgullo y lo humillante. No te fíes del dinero, puede ser apasionante, pero tarde o temprano cambia todo, va a enfermar, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo, constante cambiante, gira y gira, permanece, no tiene fin. Cambia todo, constante cambiante, gira y gira, y él permanece, no tiene fin, todo está en constante cambiante. Bien, esta fue la pieza cambiante. Se pueden dar cuenta que cambia de género constantemente. La melodía, lo que les decía, de cambiante como tal, también va cambiando a medida que se va repitiendo, ¿sí? Primero va unos saltos hacia arriba y luego empieza a hacerlos al contrario, invertidos. Pero es la idea precisamente de la obra. Se quería impregnar también la obra como tal de esto,
¿sí? De que fuera muy cambiante durante todo el desarrollo de la obra. Pueden escuchar entonces al principio cómo se escuchan vendedores ambulantes, se escuchan diferente música, personas hablando, luego por allí en la mitad hay un corte y vuelve a haber un poco de sonido ambiente y precisamente vuelve a escucharse este sonido de música sonando, incluso suena por ahí alguien vendiendo la mazamorra, esto es que muy común en nuestro país, de la mazamorra vendiéndola, y allí aparece. Entonces, pues todo esto se mezcla y este fue el resultado. Una cosa interesante que de pronto no había nombrado, y es que hablábamos con el maestro Luis que precisamente lo que queríamos es que las tres obras quedaran como entrelazadas una entre otra por medio de dos aspectos importantes. Uno, como ya lo han visto en los sonidos ambiente, que sobre los sonidos ambientes fue que se creó, y dos, por estar precisamente ubicado estos sitios en la ciudad de Ibagué, en donde es una cuna de la música andina colombiana, pues que sí quisimos utilizar en cierta manera métricas como el 6/8, como el 3/4, muy similar a la música andina colombiana, y sobre todo tímbricas. O sea que utilizamos entonces los instrumentos como el tiple, los instrumentos de la tambora andina colombiana, utilizamos sonidos de shaker o como de ese sonido de la madera, pues el sonido de la guitarra acústica de nylon, es decir, como para utilizar un poco esa tímbrica de estos instrumentos y poder no alejarnos mucho como tal en el entorno o donde fueron grabados los ambientes. Bien. A ver, para seguir adelante, entonces, aquí, bueno, aquí hay un poco los créditos de las personas que grabaron, de entre esos están precisamente algunos de los docentes que nos han estado acompañando en el día de ayer y en el día de hoy, que han compartido con nosotros también y compartieron con nosotros estos momentos de grabación. Una cosa interesante, miren que los tres chicos que grabaron en bloque la obra de juego, que está sobre el Conservatorio de Ibagué, que es la institución educativa, son precisamente egresados de ahí del conservatorio. Entonces también hay como una cosa ahí como extra musical, ¿sí? Y emocional. Ellos estaban muy emocionados tocando eso, sabiendo que era como lo sentía como un homenaje a su institución en donde fueron egresados. Me parece algo muy interesante. O sea, es diferente, ¿no? Es diferente la percepción cuando alguien realmente siente algo por eso que está tocando, a diferencia de simplemente tocarlo por cumplir o por hacerlo simplemente bien y ya, sino que hay algo emocional allí que definitivamente se impregna en la música, y es algo muy importante y que se tuvo en cuenta también en la producción musical para poder hacerlo y poder que se escuchara esto de esta manera. Bien. Ya en la fase siguiente, que fue el escalamiento, trabajo discográfico, todo esto que hablamos anteriormente fue lo que se hizo en el trabajo de investigación-creación. Luego de esto, pues se quiso pasar este trabajo de investigación a un trabajo discográfico. Fue una iniciativa realmente mía, en donde yo hablé con el maestro Luis y dije, bueno, hagamos esto, no dejemos esto ahí quieto, entonces busquemos a ver cómo se promociona, cómo se produce, cómo se termina de hacer algunos ajustes y terminamos de publicarlo. Entonces es así como, por ejemplo, la pieza Juego, estaba pues bastante larga, entonces lo que se hizo fue dividir en dos, entonces se colocó una introducción que dura más o menos 1 minuto y algo, y la pieza Juego como tal que dura como casi 3 minutos. Entonces ahí ya tenemos dos tracks: Inmensidad, que ya la escuchamos, Sueño, que fue una pieza que yo compuse, que la hice también en colaboración, ya la tenía hecha de por sí, simplemente lo que hice fue ajustar muchas cosas, y justamente la había hecho sobre el cañón del Conveima, entonces dije, pues queda perfecta allí porque está dentro del concepto que se viene desarrollando. Entonces, y finalmente Cambiante, que fue la última que escuchamos. Entonces aquí en este caso nos faltaría escuchar una, que es Sueño. Esta pieza, como les decía, es una pieza que yo ya venía trabajando unos años atrás, ya la tenía grabada, de por sí la tenía lista, pero a raíz de todo esto que se desarrolló del trabajo de investigación, volví a revisarla y la reestructuré totalmente, y se cambiaron de por sí, que la percepción auditiva es diferente a la versión anterior. Bueno, no vamos a escuchar la versión anterior, pero pues lo tengo entre mi mente, que es totalmente distinta.
Aquí viene mucho la programación, viene mucho percusión andina colombiana, pues el bajo eléctrico, tiple, que como les decía es como ese instrumento, esa tímbrica la que entrelaza lo uno con lo otro, la voz y los teclados. Aquí hay algo interesante y es que es un poema narrado, las estrofas son un poema narrado y está narrado por un personaje de la música andina colombiana, yo sé que algunos lo conocen, que es el maestro Jorge Humberto Jiménez, el compositor de música andina colombiana, muy conocido y con muchísimas canciones que en las diferentes grupos de música andina colombiana cantan. Eso lo grabamos más o menos hace unos, no sé, tal vez 4 años, 3 años, y lo que te decía, la canción estaba ahí como quieta y la reestructuré y se metió en este trabajo discográfico. Los ambientes están grabados también en el Cañón de Conveima, específicamente en un sitio que se llama El Rancho, que era un sitio, uno de los primeros sitios para llegar, acampar, para poder subir al Nevado del Tolima. ¿Sí? Entonces, justo allí hay unos aguas termales y esto, ahorita en este momento no está funcionando, pero fue un momento en que yo estuve allá y grabé los ambientes y este fue el resultado. Entonces vamos a escucharla y aquí está. Sueño una medialuna roja sobre tu frente y una exhalación intermitente de pájaros que abandonan tu boca mientras la soledad florece sobre tu pecho, cubierto de silencios y ausencias. Sueño un canto continuo, un puñado de voces en tus manos libertadoras y que en tus ojos disidentes todavía flamean. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño una marcha de antorchas silentes en protesta universal, recorriendo tu cuerpo inerte, desafiando el rostro de la impunidad y las imágenes agazapadas de la intolerancia que asesinan una y otra vez la libertad aquí y allá. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. I sing for you, dance with me. I have a dream, liberty dream. I sing for you, dance with me. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño un cardumen de delfines rosados, entonando una nueva marsellesa en el idioma universal de la verde esperanza. Bien,
Esta fue Sueño, como pueden ver, pues esta fue sobre también el cañón de Conveima. Pueden escuchar el río todo el tiempo, de por sí que la caminata desde donde lo deja uno el jeep hasta llegar al sitio que les decía que se llama el rancho, pues obviamente es a pie y obviamente está a borde del río, entonces uno está todo el tiempo pasando al lado del río. eh, por eso el río como que está constantemente sonando. Si se dan cuenta, pues suena mucho, mucho la música andina colombiana allí. Ese toque lo da el tiple, lo da la tambora, lo dan las semillas, sonando todo el tiempo, pero pues quise mezclar también este sonido de los loops, este sonido pues, la voz que está un poco tratada, y la narración del poema del maestro Alirio Quimbayo Durán, este poema que se llama precisamente Sueño. Bien, ya vamos terminando. Finalmente, a ver, sí. Ya para finalizar, en este momento se está promocionando el juego, el segundo sencillo, aunque estos tres, que es Cambiante, Juego y Sueño, ya están en las plataformas. Ya están las plataformas los tres, entonces lo pueden escuchar ustedes en cualquiera de las plataformas. Y se ha hecho pues la socialización en cada una de las plataformas o de los sitios en donde se ha podido realizar, específicamente aquí en las plataformas o en los espacios de difusión de la universidad. Aquí precisamente en la ciudad de Ibagué también se ha hecho en las emisoras culturales y en las emisoras de las universidades, se ha ido haciendo la promoción de las piezas, específicamente de Cambiante y de Juego. Y pues es la idea, obviamente, seguir promocionándolo y seguir trabajando en la promoción de este, de este trabajo discográfico. Y lo que les decía, si quieren pueden encontrar toda la música. Por ahorita están esas tres. Yo creería que el otro mes ya está todo el trabajo discográfico completo, o sea, los 5 temas ya estarían disponibles en todas las plataformas. Por ahora, lo que les decía, están en esos tres, entonces ahí pueden ustedes buscar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en donde ustedes quieran, en YouTube también está. Simplemente buscan Carlos Jurado y pueden colocar el nombre de alguna de ellas y allí aparecerá Cambiante, Juego o Sueño. ¿Listo? Bien. Como conclusiones, ya para darles paso a las preguntas, porque creo que nos alargamos un poco, la primera, pues el ejercicio compositivo de cada una de las piezas sonoras está basado en la grabación realizada a los sonidos ambientes de los lugares escogidos, como les dije en un principio. O sea, nuestro material, nuestro insumo fue ese. El proceso de producción musical también se buscó aportar a cada obra el carácter descriptivo sonoro musical. Eso es una cosa importante porque muchas veces creemos que tenemos la obra y ya, simplemente vamos al estudio y la grabamos y punto. Sí, pero bueno, ¿cuál van a ser esos procesos para poder precisamente impregnar la obra, no solamente por lo que se ha hecho en la parte compositiva, sino también en la parte de producción musical? ¿Cómo puedo impregnar y poder transmitir por medio del proceso de grabación, por medio del proceso de mezcla, por medio de los diferentes procesos de la postproducción a la pieza musial y transmitir por medio de ella? Entonces, esto es una cosa muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, sino simplemente la compuse y ya. Sí, y ahí es donde entra justamente el papel del productor musical, cómo poder desarrollar un concepto y poder sacar adelante un proyecto teniendo en cuenta desde su gestación hasta el producto final de lo que se va a mostrar. Um, Otra cosa clave o como conclusión es que se presentaron dificultades al momento de la grabación de los músicos debido a la situación de la pandemia. Como les decía, este proyecto se empezó en el 2019 y esto llevó a que obras como Inmensidad, que fue la grabación de la obra del maestro Luis, se grabara por capas. Se tenía pensado grabar en bloque, tocó grabarse en capas. Debido precisamente por la dificultad métrica que tenía la obra, ¿sí? Entonces, había unos cambios métricos muy complejos de grabar, por eso era más fácil en bloque. Finalmente tocó grabarla por capas porque el maestro Luis estaba pues obviamente en Bogotá, yo estaba acá en Ibagué. Entonces, lo que se hizo básicamente era que él se grababa las cosas allí en los estudios, en diferentes estudios, me las enviaba y yo aquí lo que hacía era en algunos momentos editar o algunos momentos me tocaba pues revisar muy bien algunas cosas para que quedaran ajustadas de acuerdo a la partitura e ir avanzando e ir creando la grabación. Otra de las cosas también grabé yo, algunas cosas de esa obra las grabé aquí con instrumentistas de acá. Y finalmente, pues se puede apreciar, creo que se puede apreciar, creo que fue un trabajo que
logró su objetivo. Espero que ustedes también puedan decir lo mismo, porque pues por lo menos es mi percepción, la del maestro Luis también, y es que se puede apreciar la mezcla de los ambientes sonoros de cada sitio mezclado con las diferentes tímbricas de los instrumentos y los elementos musicales de cada tema, que como ya los expuse hace un momento. Bien, listo. No es más, creo que podemos tener un espacio para las preguntas. No sé qué preguntas haya. Claro que sí, bueno, muchas gracias a Luis y a Carlos. De verdad que es muy significativo también que como docentes del programa puedan aportar a todo este proceso de creación de obra y esta apuesta que tenemos también desde el proceso de divulgación y creación desde la virtualidad. Entonces, bueno, sí tenemos varias preguntas. Entonces, bueno, voy a empezar con la primera, donde dicen, dentro del proceso de edición del audio, perdón, un momento, dentro del proceso de edición del audio, ¿se realizó algún procesamiento de la señal o se usaron los sonidos originales? Sí, buena pregunta. Los sonidos ambiente como tal, se grabaron más o menos, no sé, tal vez un promedio de 20 minutos, no más, como unos 30, 40 minutos de cada sitio. Obviamente, si se dan cuenta, las obras duran 4 o 5 minutos, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue, obviamente, editar muchas cosas, se editaron. Por ejemplo, en el caso de Luis, yo le pasé todos los audios a Luis, y Luis lo que hizo fue escoger cuáles, como escuchaba, más representativos. Con respecto a la edición, lo que se hizo realmente fue como cortar y tener partes y identificarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sonaba un pájaro carpintero golpeando el tronco, ¿sí? Entonces se colocaba, yo los iba señalando, los iba catalogando para poder tener una referencia. Y lo único que recuerdo que hice fue simplemente abrir un poco más el estéreo como tal, porque si recuerdan, lo grabé con una Tascam que está en técnica XY. Entonces lo que hice fue generar abrirlo un poquitico más, como para que se generara un poco más el estéreo. Fue lo único que se hizo, pero el resto están exactamente como se grabaron. Bueno, súper claro. Me queda otra pregunta y es ¿cómo lograr combinar sonidos grabados en estéreo junto a samples o sonidos electrónicos? ¿Se tuvo alguna referencia previa para hacer este proyecto de investigación? Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que esta pregunta de pronto va para mí, que fui más encargado de la parte de producción. La mezcla, pues yo creería que uno con el tiempo de ya estar mezclando muchas cosas, de estar haciendo el proceso de mezcla, pues uno como que ya poco a poco, no diría que es un experto porque no lo soy, siempre uno está aprendiendo, sobre todo que en esta parte tecnológica siempre están saliendo herramientas y uno busca diferentes plugins para mejorar lo que uno está haciendo. Entonces, sí fue importante como tomar y empezar a mezclarlos de tal manera y ubicarlos muy bien, ubicarlo en frecuencia muy bien, ubicarlo también muy bien, que es lo más importante que quiero que suene para poder hacer este proceso de mezcla. Hay una cosa que yo siempre hago con los proyectos que yo trabajo, sea propios o sea de un artista con el que estoy trabajando, lo que sea, y es buscar retroalimentarme de otras personas. En este caso, justamente un docente de la universidad, que es el maestro Eduardo García, le pedí el favor, le dije, maestro, escúcheme estos audios, porque uno ya llega al momento en que ya dice todo está perfecto y resulta que no, ¿sí? Entonces yo siempre hago eso, o incluso si no lo hago desde la mezcla, lo hago en la masterización, envío a alguien, a otra persona, para que sencillamente lo masterice y me dé ese feedback de lo que he hecho para poder mejorar todo, siempre con el fin de sencillamente de tener un buen producto y mejorar en lo que uno está haciendo. Bueno, sí, excelente también. Muy de acuerdo con la respuesta. Hay ya otra pregunta también dentro ya de ese proceso equilibrado dentro de lo compositivo y en el proceso de grabación, y es cómo en ese proceso de grabación, según la experiencia del desarrollo de las obras expuestas, consideran que la distancia, es decir, como en la elaboración que hicieron conjunta Luis Alberto y Carlos, en la distancia es un gran obstáculo para llevar a cabo una producción de calidad como la que hicieron ustedes. Bueno, quiero darle paso a Luis, no sé si de pronto quiera responder a Luis. Pues yo considero que en últimas la dificultad que hubo fue la manera en que se planeó y cómo se fue cambiando, pero si uno concibe y desarrolla el programa a partir de estas realidades, se puede lograr. Yo siento que la distancia no es el problema, lo importante está es en uno que hayan como unos nortes estéticos claros, tanto por el lado del compositor como por el lado del productor. Las obras son muy, muy, muy diferentes y siento que mi obra es muy diferente como el resultado sonoro de las demás obras, pero pues digamos que era parte como del ejercicio. Si estamos hablando de una producción similar que una banda
en donde vamos a sacar un disco o una cosa así, yo siento que siempre tiene que haber una cabeza, porque al final el estar tan lejos va a traer una cantidad de miradas estéticas muy complejas y al final es importante que haya una figura que sea la que centralice todo. Pero actualmente no, yo siento que nomás el programa es parte de esa nueva necesidad en donde o esa nueva realidad en donde la distancia no es problema, ¿sí? Y yo siento que sí deben establecerse técnicamente unas condiciones, es decir, grabar en tantas frecuencias de muestreo y grabar bueno, con todas las disposiciones técnicas en conjunto para que después al productor no le quede tan complejo con algunos audios y pues que cada uno conozca su equipo de trabajo, pero la distancia no creo que sea un problema en la actualidad. Bueno, excelente, sí, una apuesta también desde lo que tú hablas del programa. Aquí, bueno, otra de las preguntas es, escuchando con audífonos, percibo un trabajo sonoro muy interesante en cuanto a los paisajes sonoros. ¿Ustedes creen que podrían seguir explorando a nivel sonoro, hablando específicamente sobre el sonido binaural o 3D? Wow. Yo Sí. quisiera Ah, bueno, responder dale. esa, porque yo me acuerdo que en algún momento, cuando esto era para tocarse en vivo, lo discutí con el maestro a ver si comenzamos a pensar en hacer un proceso de por lo menos 4 vías para poder dar una especialización a la pieza, ¿sí? Para poder distribuir esto. Digamos que todos son condiciones conforme se van planteando. Si uno concibe la pieza con espacialización, con los elementos binaurales, y aquí hay dos cosas importantes. La pieza, como les dije, yo la compuse para ser tocada en vivo, pero sí pensé en hacer por lo menos una distribución cuadrafónica o octofónica de pronto, pero pues obviamente después con pandemia pues la pieza se determinó pues que se iba a llegar hasta el punto de la grabación, entonces no se ahondó en eso. El otro elemento importante desde mi pieza es que como lo íbamos a tocar en vivo, había un clic que por lo menos dije cualquier grupo que la quiera tocar pueda tener una salida estéreo en donde un canal vaya para el músico y el otro canal sirva para la consola. Eso entonces digamos que son las condiciones mínimas para poder tocarla. Porque ya si la pieza se hubiese escrito para estudio, siento yo que sí, personalmente yo hubiese trabajado mucho más en el proceso pues de este audio 3D. Además, conozco y estoy trabajando ahorita con un plugin que sé que ya cambió de nombre de Sennheiser, que es gratuito, que se llama Lambeo Orbit, que me parece supremamente interesante para crear estos espacios y que lo pueda hacer pues todos los que trabajemos en algo. Yo no lo hago, o sea, yo juego con eso, pero que por lo menos nos puede dar una sensación clara sobre lo binaural. Creo yo que es posible y se puede lograr, obviamente si se conciben las piezas desde el principio de esta manera. Como nuestro ejercicio no fue concebido de esta manera, creo yo que ya trabajar sobre eso sería un poco irresponsable a la altura en que nos tocó lo de la pandemia. Creo yo que esa es la respuesta. Pues por lo menos desde mi ejercicio como tal. No sé, maestro Carlos, si quieras sumar algo a eso. No, no, está bien, está bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues complementando eso, Luis, te hacen una pregunta directa dentro de tu proceso compositivo y es que, bueno, esta apuesta de este proyecto se da desde sonidos propios de Ibagué, pero preguntan que si o sea, que si tú has realizado algún ejercicio compositivo, pero con un lugar específico de la ciudad de Bogotá o te interesaría hacer algún proceso, pero algún lugar específico en Bogotá. Claro, mira, ahorita escuchando las piezas del maestro y mirando también un poco todo pues algunas cosas que están saliendo ahorita, digamos que ahí, y eso lo voy a responder desde un punto de vista muy personal. Lo que pasa es que yo tiendo a no ser muy políticamente correcto, entonces digamos, hay visiones optimistas de los espacios que no me interesa tampoco recrear dentro de mi ejercicio compositivo. De por sí he trabajado sobre todo con intervenir mucho en música tradicional, que me parece terrible, como Carmen de Bolívar con su Tierra de Placeres y Luz y Alegría, en un lugar como los Montes de María que es tan lleno de violencia, ¿no? Entonces he recreado algunos imaginarios del país más feliz del mundo y del mejor himno y todo esto, confrontándolo con una realidad que es mucho más oscura. He hecho intervenciones, algunos de ustedes conocen la intervención que hice para La Piragua, intervención la que hice para Carmen de Bolívar, que es un Carmen de Bolívar decadente, oscuro, y Bogotá es una ciudad que me permite tener esta visión tan decadente y oscura. Tengo una pieza que se llama Las Cuatro Estaciones, que algunos también la conocen. Las cuatro estaciones son la estación Calle 45, la estación Avenida Jiménez, la estación Las Aguas y la estación Profamilia. Entonces eso es un ejercicio de mirar el espacio, pero pues no es bonito, es realmente crudo. Obviamente que Calle 45 y Aguas es muy bonito por el espacio, pero la estación Avenida Jiménez es una estación cruda, cruel, fuerte.
pues chévere, alguna vez la conocerán. Algunos de esos apartes de estas piezas los utilicé en el diseño del curso de instrumentación, pues porque son atonales y una cantidad de cosas ahí bien raras. Pero sí, me interesa mucho esto, no con una visión tan positiva, sino con una visión un poquitico más cruda de tanto del proceso histórico como del espacio como tal. Bien, Quiero, excelente. quiero añadir algo, Daniela. Claro. Sé que la pregunta era para Luis, No, pero tranqui, es pero que también hay otra pregunta para ti, pero tranqui. bueno, entonces ahí doy apertura a la pregunta. Pero es que me parece muy interesante eso que le preguntaron a Luis, porque precisamente cuando estuve buscando, cuando tomé la decisión, porque bueno, fue decisión mía, ya a Luis le comenté y me dijo, perfecto maestro, vamos con eso, de pasarlo y convertir todo este proyecto en un trabajo discográfico y mostrarlo y tenerlo allí para mostrarlo y tener unas plataformas. Precisamente, obviamente le di muchas vueltas al nombre, hasta que por fin encontré el nombre que es Entornos 1. Y lo que quiero precisamente, y ya se lo comenté a Luis, es hacer un Entornos 2, ¿sí? Más adelante. Y ya no va a ser directamente sobre Ibagué, sino abrirlo precisamente a diferentes ciudades, a diferentes partes de Bogotá, entonces, a diferentes partes de Colombia. Entonces, pues interesante esto que preguntan allí, porque incluso, ¿por qué no? Podemos incluir allí no solamente a Luis como compositor, sino que podemos incluir diferentes compositores, ¿por qué no? Del mismo programa de la universidad, y gestar y hacer otro proyecto en donde podamos mostrar desde las diferentes ciudades cómo son estos sonidos, hacer el proceso compositivo y hacer todo el proceso de producción tal como se hizo con Entornos 1. No, excelente, y más sabiendo que es un programa que abarca a nivel nacional y que queremos, digamos, que hacer una apuesta, qué interesante sería poder mostrar algo, un espacio y una postura también desde el compositor, ¿no? Como decía Luis Alberto, una postura desde lo negativo también, pero ¿por qué no desde lo positivo, desde el lugar o desde la ambientación también, que tenga la postura del mismo compositor? Excelente. Y también te hacen una pregunta referente ya al proceso de grabación y es, ¿qué aspectos consideras más relevantes para realizar una grabación en bloque exitosa? ¿Cuántas tomas y tiempo de grabación se requieren para hacer este tipo de montaje en bloque? Bueno, la grabación en bloque, bueno, hay varios aspectos para tener en cuenta. Desde qué cantidad de instrumentos se van a grabar, el sitio donde estás grabando, si es un sitio adecuado acústicamente o no. Ahora, no estoy diciendo que el mejor es un sitio adecuado acústicamente, no. Muchas veces es hasta mejor grabar en un sitio que tenga cierto tiempo de reverberación para poder capturar muchos más armónicos. Entonces es en cierta medida mejor. O al contrario, lo que tú quieres es algo muy seco porque quieres controlar ciertas cosas, entonces también. Pero sí es importante, otro aspecto que sí es importante es pues, no tener ruido externo si lo que quieres es grabar específicamente los instrumentos. Entonces, ahí es muy importante qué cantidad de instrumentos, como te decía, el tiempo de reverberación que vas a tener en el sitio, porque ese tiempo de reverberación, lo grande que vaya a ser la sala, o si es una sala de conciertos, si es una iglesia, si es al aire libre, lo que sea, ese espacio te determina cuántos micrófonos vas a utilizar, ¿sí? Porque si quieres captar la acústica de la sala, pues es muy posible que tengas que utilizar un par de micrófonos para hacer una toma en estéreo muy alejada, para poder captar no solamente el instrumento como tal, el sonido del instrumento saliendo del instrumento propio, sino también el rebote o la acústica de la sala. Entonces hay varias cosas, o sea, no te podría decir, no, es que es esta la técnica mejor para poder hacerlo, no, es muy difícil porque hay muchas variables. Y lo otro que me preguntas es, ¿cuántas tomas de grabación? Para hacer el bloque, wow, yo siempre hago mínimo unas 3, entre 3 y 5. Y después de tener la grabación en bloque, obviamente los músicos van muy bien ensayados, ¿cierto? Uno lo que hace es escoger de las 3 o de las 5 que grabé, escoger una. Algunas veces sí lo he hecho, y algunas veces uno toma la primera parte de una y la segunda parte de la toma 4, ¿sí? Entonces uno hace el ajuste en la edición para pegarlos y que quede igual, siempre y cuando esté todo en el mismo tempo, siempre y cuando la afinación esté muy bien y todo, y funciona muy bien, todo con el fin de que el producto obviamente tenga una buena calidad. Bueno, excelente. Y bueno, y para cerrar este proceso de preguntas, nos dicen cuál es el aporte que le aporta, el aporte académico que le aporta este proyecto a los estudiantes de composición y producción.
Bueno, yo creo que le podemos responder tanto Luis como yo. Luis que es experto en composición y yo en la parte de producción. Yo creo que aporta mucho, desde la composición, se lo dejo a Luis, desde la producción, yo siento que aporta mucho porque si se pudieron dar cuenta, se utilizaron diferentes maneras para producir la pieza de acuerdo a lo que se quería transmitir con la pieza, ¿sí? Le vuelvo al ejemplo de la grabación en bloque de los instrumentos de este conjunto de cámara para poder percibir que es una agrupación que está ensayando, que está tocando y que va poco a poco construyendo. Y hay otras piezas, como las otras que escucharon, que son netamente, yo les digo, de laboratorio, ¿sí? Que se creó todo como en el computador, con los diferentes plugins, creando una capa, la otra capa, la percusión primero, luego el bajo, luego haciendo muchas cosas desde teclados virtuales, con controladores MIDI, para luego ahí sí decirle al bajista, grábeme tal sección, en tal parte, ¿sí? Entonces, como que se puede ver allí diferentes herramientas para producir y utilizar también las diferentes técnicas, la edición, todo esto que se ve precisamente en los cursos de producción musical. Yo qué podría decir desde la composición, pues considero que toda composición aporta desde el ejercicio académico, pero quisiera como ser un poquito más específico de este proceso. Pues realmente es un ejercicio muy interesante. Yo siento que muchos estudiantes, sobre todo, comienzan a ver que se acaban los recursos desde el punto de vista teórico e histórico, pero pues en música hay muchas cosas que hacer. Inclusive en la tonalidad todavía hay millones de cosas para hacer. Lo importante aquí es cómo toda esta cantidad de recursos sonoros nos sirven a nosotros como insumo. La interacción con un audio pregrabado, la posibilidad de procesar en tiempo real, bueno, qué sé yo, una cantidad, lo que nos preguntaban ahorita sobre la espacialización, son cosas que precisamente son insumos creativos. Bueno, quisiera que de alguna manera esto los motivara, pero ya que sea, digamos, como, pues, es decir, cada uno de ustedes comienza a crear una propia estética y una propia búsqueda narrativa. En esas búsquedas narrativas es importante que ustedes conozcan una multiplicidad de posibilidades que hay, y esta es una, el tener un hilo narrativo tan claro como es la sonoridad de un entorno, y desde ahí comenzar a construir. Hay otras que pueden ser narrativas desde el punto de vista poético, o quiero decir algo, u otros simplemente desde el punto de vista tímbrico, u otros simplemente desde el punto de vista musical científico, como crear escalas o lo que sea. A lo que yo voy es que aporta en la medida que es una posibilidad más, y esa posibilidad más ustedes tienen que llegar y conocerla, y si les interesa, probar, que eso sí es lo bueno, y es probar lo que se puede hacer con un computador, pero pues vuelvo y digo, al final yo sigo escribiendo a lápiz, y esta pieza pues la comencé a escribir, vean, ahí está la prueba de que yo todavía escribo a lápiz, y esta pieza la escribí a lápiz la gran parte hasta cierto lado, es decir, no dejo de ser el músico con la formación que tengo, pero sí con unas posibilidades creativas que me dio el ejercicio propuesto por el maestro, que me parecieron espectaculares. Me parece excelente también esto que se van dejando también productos de referencia para los mismos estudiantes del programa. Y bueno, yo sé que era la última pregunta, pero han llegado tantas que me parece bastante interesante cerrar con esta, y es, al momento de hacer la producción y todo el proceso que ustedes realizaron ya en Entornos 1, se busca que la instrumentación represente los sonidos, ambiente que ustedes grabaron, o pasa simplemente a ser un acompañamiento y un todo del producto que ustedes están mostrándonos el día de hoy. Uy, yo voy a responder antes porque me parece un poco radical la pregunta. No, quizás puede también ser un diálogo. Es decir, no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? No es vamos a reemplazar con el que está haciendo lo que oímos. No, es un diálogo. Yo lo planteé desde el diálogo, desde la interacción. Es decir, esto me recuerda mucho a muchas obras de Ligeti y del mismo John Cage, en donde por lo menos era obra para piano y radio, en donde una de las cosas que se nos intenta demostrar con estas piezas es, hey, aunque el músico se aísle y uno vaya a escucharlo, afuera hay un universo sonoro que todavía está funcionando. Y es eso mismo, cómo ese universo sonoro que tenemos ahí se convierte precisamente en un insumo para crear una obra. ¿Quién decide que eso es música? Uno como compositor. Uno es el que lo organiza de esa manera. Entonces no lo veamos como que o es una representación o es un acompañamiento. No, es un diálogo. Creo que ese es
y en las obras lo veo así. La utilización de los sonidos pregrabados para poder generar elementos de contraste formal o morfológico son clarísimos. En ese caso, la música o los pregrabados están actuando con la misma importancia que puede estar actuando el violín o el clarinete o la flauta. Entonces creo yo que es más por el lado del diálogo, no es tan tajante como o simplemente nos acompaña o simplemente nosotros estamos recreándolo con la orquestación. Eso es lo que creo yo, no sé, maestro Carlos, ¿qué piensa? Sí, y yo lo complemento con algo, y es que son precisamente lo uno y lo otro se complementan entre sí, porque justamente, o sea, yo no me imagino solamente la obra, la parte musical pues grabada, sin los ambientes, porque por lo menos desde las dos obras que yo compuse se complementan la una con la otra. Entonces, por eso digo que se complementan definitivamente. Y sí, estoy de acuerdo, no es lo uno ni lo otro. Es un diálogo entre los dos, es complementario entre uno y el otro, y aparte de eso, diría yo que fue un insumo precisamente para poder hacer la composición. Y algo para añadir y de pronto cerrar con esto es algo que también creo yo que aporta a la vida académica o a la parte académica este trabajo discográfico, y es cómo podemos partir desde lo que tenemos en nuestro alrededor, sino que muchas veces nuestra mente está pensando en otras cosas que no escuchamos realmente cuando está pasando, no sé, las pisadas de una persona que está pasando por el lado y que lleva a cierto tiempo lo va llevando, y sobre eso puedo hacer algo, ¿sí? O el sonido del motor de un carro que está sonando cuando voy por la calle, bueno, lo que sea, ¿sí? Y sobre eso puedo construir muchas cosas. Ese sería como también el aporte en la parte del ejercicio compositivo. Muchas veces y escucho estudiantes que dicen, no, es que no tengo inspiración hoy para componer. No, eso no es del todo cierto, ¿sí? Realmente la composición es un ejercicio en donde entre más uno lo haga, pues más lo va desarrollando. Obviamente uno tiene obras que suenan mejor que otras, es lo más lógico, pero no necesitamos la musa de la inspiración para poder componer o para hacer algo. Simplemente con los sonidos que están en nuestro alrededor podemos hacer muchas cosas y podemos hacer mucha música.